Buenas noches. Bendiciones para todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Y quiero compartir un maravilloso testimonio con ustedes. Cuando yo estaba en mis primeros pasos en lo que es en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo trabajaba en granjas de pollo rey, creando pollos pequeños, ¿verdad? Hasta que llegaban grandes y eran sacados para pollo campero. Y bueno, yo comenzaba en lo que es el Evangelio. Y cuando uno comienza, como uno ha sido propiedad del diablo, así de sencillo. Entonces el diablo, cuando uno acepta a Jesús, se molesta, se enoja como usted no tiene idea. Y hace muchas cosas para que uno se moleste y tome la decisión de regresar otra vez a, como le decimos hoy, de volver al mundo, ¿verdad? Pues a mí me pasaron muchas cosas en el trabajo, porque yo tomaba mucho licor. Cada pago tomaba licor, jugaba pelota, era defensa del equipo, ¿verdad? Y bueno, y también era bastante mal hablado, ¿verdad? Entonces, cuando yo comencé a ir a la iglesia, pues compré mi Biblia y ya no dejé mi Biblia, siempre la llevaba para el trabajo, ¿verdad? Y a la hora del almuerzo, lógicamente, como hijo de Dios, como evangélico, sabemos que hay que orar por los alimentos. Y cuando yo oraba por mis alimentos, me escondían la comida. Me dejaban sin comida, los amigos, ¿verdad? Los compañeros de trabajo. Y bueno, yo no me enojaba, no me molestaba y no comía, pues no almorzaba. Pero lo que yo hacía era sacar la Biblia y les decía a todos, me quitaron la comida que alcanzaba solo para mí, pero no se preocupen porque acá tengo una comida que alcanza para multitudes. Y sacaba la Biblia y comenzaba a compartir la palabra de Dios con ellos. Porque ellos me preguntaban, ¿cómo fue de que te pudiste refrenar la lengua? Eras muy mal hablado, ahora ya no, ya cambiaste. No podías dejar el licor y ahora ya no tomas con nosotros, ya no te emborrachas con nosotros. Y así muchas preguntas, ¿verdad? Y bueno, me iba a la caseta a comprarme una agua, una gaseosa y con algo ahí. Y así pasaba mi almuerzo. Y ayunaba trabajando y me molestaban, me decían, estás ahorrando dinero, por eso no comes. Pero no era por eso, sino que la escritura dice que el primer enfoque principal del ayuno es reventar las ataduras que hay en uno mismo, la dureza, ¿verdad? Lo que le estorba a uno su vida espiritual, por medio del ayuno se revienta todo eso y uno puede ser obediente a la voz de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero había un trailero, ¿verdad? Había un trailero que se llamaba Carlos. Era muy grande el hombre y este hombre no respetaba ni al mismo supervisor, ni al encargado, a nadie. Él no podía hablar sin expresar palabras vulgares y en ocasiones lo incitaban, lo empujaban contra mí para que me hiciera preguntas, ¿verdad? Y me decía, explícame cómo es Dios, ¿verdad? Y entonces venía yo y trataba la manera de hablarle de lo que es la palabra de Dios. Él se burlaba mucho, ¿verdad? Se burlaba mucho, se expresaba muy mal en contra de Dios. Decía palabras que a mí me hacían sentir muy mal porque él, así hablando claro, maltrataba a Dios. Lo trataba como, así como maltratar a una persona de carne y hueso. Y yo le decía, Carlos,
controlate, porque el Evangelio según San Mateo dice claramente que de toda palabra ociosa, toda palabra mala que hablemos, ya sea hombre o mujer, es sobre la faz de la tierra, de eso tendremos que dar cuenta. Y él se carcajeaba, ¿verdad? Se carcajeaba y bueno, era un hombre de veras, era ladino, era estudiado, pero no tenía orden en su vida, ¿verdad? Lamentablemente. Pues vamos a esto, amigo y hermano. Lo que quiero compartir es un testimonio con ustedes, porque en cierta ocasión todos los compañeros de trabajo estaban muy tristes, pero muy tristes. Y cuando yo llegué al trabajo, les dije yo, pero ¿qué está pasando aquí? Porque todos eran bien alegres, pero los vi todos tristes y les digo yo, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces me dijeron, lo que sucede es de que Carlos, ¿verdad? Lo querían mucho a pesar de que era maleducado y todo eso, pero era llevadero con todo, ¿verdad? Y en cierto punto era buena persona, ¿verdad? Tenía sus buenos modales en ocasiones, pero sucede de que cuando me dijeron, lo que pasa es de que hay un tremendo problema. ¿Y cuál es? Fíjate, me dice de que Carlos, el trailero que viene a dejar el concentrado a la granja, solamente tiene 2 hijos, o sea, un varón y una mujer. El varón pues ya es de 20 años, la hija tiene 15 años y resulta que la secuestraron. La secuestraron, lleva 3 días. Él está desesperado, él se emborracha, él dice que si logra agarrar a uno de sus hombres lo va a despedazar, porque el hombre era grande, tipo Goliat, ¿verdad? Y entonces, y me dice, pero ya acudió a la policía, ya acudió a esto, y hasta mareros contrató para ver si encuentran a su hija o que le informen algo, pero lamentablemente no hay noticia. Y de repente estábamos en conversación cuando aparece Carlos. Aparece, se bajó del tráiler y me llamó, Machán, vení. Y llegué. Y el hombre que tenía de veras mala expresión, mal enfoque para nuestro Padre Celestial, me abrazó fuertemente y me dijo, mira, Machán, si de verdad ese Dios del cual vos me has hablado y les has hablado aquí a todos los trabajadores que ya te ganaste 9 para Cristo, como dicen ustedes, si de verdad Él es poderoso, mira, Machán. El hombre comenzó a llorar y yo derramé mis lágrimas también con él. Le eché el brazo, ¿verdad? Aunque mi brazo al gran hombro de él no era nada, le eché el brazo y le dije, mira, Carlos, a él le decían de apodo el caballo, así. Y le dije, mira, Carlos, yo te garantizo el 100% de que si depositas toda tu confianza en Dios, yo voy a estar orando, voy a clamar y tu hija va a aparecer pronto. Y él, llorando, bebiéndose las lágrimas, me dijo, si mi hija aparece, entonces sí, de verdad voy a creer en ese Dios que vos predicás, en ese Dios del cual has hablado. Y le dije yo, no lo dudes, Carlos, vamos a ver la gloria de Dios como nosotros le llamamos, tu hija va a aparecer. Le comenté a mi pastor Cándido Guzmán, dijo, vamos a orar. Y comenzamos a orar, a pedirle a Dios. Amigos, a los 5 días pasaron los maleantes a dejar a su hija intacta. La dejaron con una venda en los ojos frente a la casa de donde se la habían llevado. La tuvieron
2 veces le llamaron para pedirle una fuerte suma cantidad de dinero por ella. Pero como ese hombre no entendía razones ni nada, les pegó una gran maltratada y les dijo que los iba a matar. Ya no llamaron. Ahora bien, le dijeron por teléfono que la iban a matar. Y eso era lo que lo mantenía angustiado y triste. Oiga, pero le damos gracias a Dios, porque cuando llegó el hombre a la granja, llegó loqueando, buscando a Nelson Machán. Y dice, ¿dónde está Machán? ¿Dónde está Machán? Y le dice, me abrazó, se puso a llorar de alegría y me dijo, ya no odio a Dios, ya cambié mi concepto hacia Dios, porque yo sé que si ese Dios que vos adorás, ese Dios que le servís, no hubiera actuado, estoy el 100% seguro que hubieran matado a mi hija. Pero me dijo Machán, seguí adelante, no te detengas, lo que estás haciendo es muy bueno, es muy importante, es algo que lo motiva a uno, porque con esto que ha sucedido, yo cambié mi enfoque hacia Dios. Amigo, probablemente a usted le han hablado mal del evangelio, le han dicho que el evangelio no sirve, que el evangelio aquí, que el evangelio allá. ¿Por qué no lo experimenta por usted mismo? El dicho dice que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. La verdad es Jesús de Nazaret. Recuerde que el mismo Herodes, siendo un gobernante, gobernando una ciudad, la ciudad de Jerusalén, creo, oiga, él no sabía qué era la verdad. Él no conocía la verdad. Él no lo conocía y lamentablemente la mayoría de personas no conocen la verdad. La verdad está basada en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, donde dice, Jesús mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo también soy la vida. Yo lo invito a que analice, a que recapacite y que cambie su concepto hacia Dios. Si usted tiene un concepto malo hacia Dios, hacia el Evangelio, experiméntelo por usted mismo. Comience a leer la Biblia. Dedíquele tiempo a la Biblia. Amigo, este es un testimonio real. Dios me lo bendiga y hasta prontito. Bendiciones para todos. Les saluda el hermano Nelson Machán Ramos.